Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 11 de la fase B, titulada La segunda montaña. Recordemos que las conferencias de fase B son un poco más profundas. Es recomendable haber visto las conferencias de fase A. Sin embargo, pues de igual manera, si surge alguna inquietud a lo largo de la conferencia, pues la pueden dejar en los comentarios. En la medida que vamos desarrollando el tema, pues podemos responder sus preguntas. También si tienen algún aporte respecto al tema, pues también lo pueden dejar en los comentarios, que en la medida que vamos desarrollando el tema, pues los iremos leyendo. Me van a dar un minutico mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir revisando el audio. De todas maneras, si alguna persona se conecta al en vivo, pues si nos puede corroborar, pues le agradeceríamos. Recordemos que para los que hasta ahora empiecen a unirse a las conferencias, pues curso conocimiento de sí mismo, bzla.blp, transmite las conferencias de conocimiento de sí mismo, que son 50 conferencias en su fase A, que las dictamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela, y los días viernes transmitimos las conferencias de fase B, que son 25. Los días domingo vemos horarios de práctica respecto a las conferencias que se dieron en la semana, y los días martes y jueves tenemos prácticas matutinas. Todo el curso, incluyendo el material complementario y todas las prácticas que se realizan, todo el curso es completamente gratuito y de libre acceso. Entonces, esto siempre es bueno recordarlo porque no recibimos ningún tipo de colaboración y no vendemos absolutamente nada. Y hacemos la aclaratoria pues porque puede haber por allí pues gente inescrupulosa que trate de hacerse de estas enseñanzas para percibir algún tipo de dinero, pero acá pues no se monetiza de ninguna manera. Entonces esto es bueno que lo tengamos claro. Eh, por acá nos saluda Carla Bonilla. Buenas tardes, Carla. Se ve y se escucha bien. Bueno, muchas gracias, Carla, por corroborarnos. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a este tema del día de hoy. La segunda montaña, conferencia 11 de la fase B. Entonces vamos a ir dando inicio. Eh, Permítanme un momentito. Teníamos por aquí rodadas las diapositivas. Ahora sí las tenemos. ¿Cómo van? Bien. Entonces vamos a iniciar la conferencia del día de hoy, titulada La segunda montaña. Hablábamos en la conferencia anterior cómo este trabajo de la autorrealización pues se divide en tres trabajos, y esos tres trabajos pues los mostramos a través de tres montañas. Entonces veíamos en la conferencia anterior de fase B ese trabajo de la primera montaña, donde hablábamos, como vemos acá, pues un pequeño resumen
donde en ese momento en que se da la prendida del fuego, o sea, cuando la persona logra el equilibrio de sus centros y logra el que la energía sexual se mantenga a lo largo del día y supere una prueba que se da con la pareja, pues allí se da la prendida del fuego y a partir de ese momento pues inicia ese trabajo de la primera montaña. Allí cuando inicia este trabajo hablábamos de que nace esa fuerza del Moisés, que es la que viene a acompañarnos durante todo el trabajo de la primera montaña, donde se da el proceso del bautismo, ese bautismo de agua, que eh, es un aspecto que se da de manera interna, un sacramento interno, donde ese sacramento que se ve de manera externa pues simplemente viene a mostrar ese trabajo que a nivel interno hay que hacer, o sea, ese trabajo de rescatar esa fuerza interna en nosotros al voltear nuestras aguas. Entonces allí en esa regeneración del cuerpo físico y del cuerpo vital es donde se da ese bautismo de agua, donde pues la persona vive ese proceso a nivel interno, o sea, donde ve cómo su padre interno pues le pone agua en la cabeza y allí internamente la persona recibe ese bautismo. Posteriormente, o sea, una vez que ya ha regenerado cuerpo físico y cuerpo vital, pues pasa a crear el cuerpo astral. Veíamos también que en la creación de ese cuerpo vital, pues en el hombre hay un proceso donde debe ir de manera injusta a la cárcel, pero allí debe trabajar pues todos los defectos psicológicos que se presentan allí y trabajarlos con la muerte psicológica hasta pues alcanzar ese, digamos que ese nivel de desarrollo de su conciencia para recibir pues esa segunda iniciación del cuerpo vital. Allí veíamos las pruebas del cuerpo astral, del cuerpo mental, del cuerpo causal, donde pues la persona es sometida a pruebas donde debe tener esa disposición para irse en contra de su ego, que es ese monstruo que nos muestran a nivel del trabajo del cuerpo mental y del cuerpo astral y mental, perdón, donde en el cuerpo astral vemos que vamos a ser sometidos a la prueba de ese demonio que es nuestro ego y que hemos desarrollado pues a lo largo de nuestras existencias, y la del cuerpo mental que ya viene a significar ese rasgo psicológico que cada uno tiene, o sea, para las personas que son pues muy lujuriosas puede ser esta serpiente, para las personas que son muy astutos puede ser un zorro, y de esa manera, dependiendo pues de esa parte resaltante en nuestro ego, pues será ese monstruo para superar en el trabajo de alcanzar esa iniciación del cuerpo astral y del cuerpo mental. Veíamos también que para cuando la persona inicia a crear el cuerpo causal, entonces ya allí la prueba es con un señor muy elegante, nuestro propio Lucifer interno, que es una parte del ser, que es el que siempre nos ha estado tentando, y allí pues nos va a mostrar esos dos caminos donde veíamos que está el camino del nirvana o el camino de la espiral, donde la persona pues si elige por el nirvana pues estaría traicionando a su ser interno, porque o sea, sencillamente esa es una puerta falsa. O sea, la persona por allí, de hecho el Lucifer le mostrará, por allí le van a pagar pues todo el dharma que se ha ganado hasta ahora, pero cuando ese dharma se termina, pues la persona sencillamente pues vuelve a ser una persona normal, común y corriente, y vuelven a hacer pues no recordando todo el trabajo que en algún momento hizo. Entonces, habiendo sentado la recurrencia de que si en otro momento pues volviera a hacer este trabajo y llegar a este punto, pues ya tiene la recurrencia de tomar el camino del nirvana. Entonces, por eso se dice pues que esto es algo que no se le desea ni al peor enemigo. La persona tiene que tener la suficiente revolución, porque esto es algo que no solamente vamos a vivenciar en ese punto donde la persona esté creando el cuerpo causal, sino que esta decisión es algo que la persona lo toma desde un principio.
O sea, esa revolución que uno le inyecta a su trabajo interior, ese centro de gravedad que uno pone completamente en la conciencia, donde no titubea de instante en instante en ese trabajo interior, pues eso va a crear esa revolución donde la persona pues cuando llegue a este punto y se le ofrezcan esos dos caminos, pues no dudará en tomar el camino directo. También le muestra este Lucifer a la persona pues ese trabajo que debe hacer en la segunda montaña, ya el iniciado, porque cuando la persona llega a este punto que crea el cuerpo causal, termina de desarrollarse como hombre, o sea, desarrolla su alma humana y ya allí es un hombre verdadero. Ese hombre verdadero con alma humana que viene a estar simbolizado con por ese triángulo que sube, tiene la oportunidad de unirse a esos cuerpos superiores porque está a este punto, o sea, creando el cuerpo causal, y una vez que lo termina y ha tomado camino directo, pues tiene la oportunidad, ya habiendo creado esa alma humana, de entonces unirse al alma divina y a ese cuerpo átmico, y allí de esa unión de lo humano con lo divino es que nace la fuerza Cristo. Recordemos que todo este proceso pues se da a través del trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, trabajando la muerte psicológica, liberando esas chispas de conciencia, llevándolas a la práctica del suprasexo para que sean condensadas en nuestra columna vertebral e ir creando estos cuerpos y haciendo sacrificio por la humanidad, o sea, desarrollando ese amor interno hacia todos nuestros hermanos de la humanidad, llevándole el conocimiento y esa posibilidad pues de que toda persona pueda hacer este trabajo interior. Hablábamos de que en esta montaña nos acompaña la fuerza del Moisés, ese niño pequeño que empezamos a ver a nivel astral y que nos va acompañando durante todo este proceso y creciendo de 7 en 7, o sea, por esa ley del 7 que organiza. Entonces, a medida que vamos creando cada cuerpo, van siendo 7 años el cuerpo físico, 14 el cuerpo vital, 21 cuerpo astral, 28 cuerpo mental y 35 cuerpo causal. O sea, vamos creciendo de 7 en 7 en esa fuerza del Moisés. Recordemos que también mencionábamos como en las escrituras incluso dice que Dios le hablaba a Moisés y le decía, acompañarás a tu pueblo hasta la tierra prometida, pero no podrás entrar en ella. Y es porque precisamente esa fuerza del Moisés, esa fuerza del hombre viejo, pues nos acompaña justamente hasta ese punto donde la persona toma camino directo y al unirse el alma humana, el alma divina, muere la fuerza del Moisés y nace la fuerza del Cristo. Entonces allí es donde termina esa montaña del Génesis, esa montaña del nacimiento, a través de ese voltear nuestras aguas, de ese salvar, ese Moisés, ese salvado de las aguas, que es el Moisés, o sea, que es nuestra propia fuerza interna. Y allí pues iniciamos entonces el trabajo de la segunda montaña. Entonces vamos a iniciar lo que es mencionando pues que ese trabajo de la segunda montaña inicia precisamente en ese punto donde nace la fuerza Cristo. Por acá nos saluda Orlando Barrios. Bueno, buenas noches para usted. Vamos a continuar. Cuando nace el Cristo en el corazón del hombre empieza ese trabajo de la segunda montaña. Esa fuerza del nacimiento del Cristo, y ese Cristo pues nace en un pesebre rodeado de animales. Esa fuerza Cristo pasa tal cual como dice acá, nace al lado del corazón del hombre porque esa fuerza Cristo tiene una potencia demasiado fuerte y no puede ingresar al cuerpo del hombre porque esos cuerpos solares que hasta ahora se han creado pues no tienen, digamos, la resistencia para soportar esa fuerza del Cristo.
Entonces esa fuerza se coloca al lado del corazón del hombre y en la medida que va creando los cuerpos de oro, que también van a crearse de 7 en 7, pues esa fuerza se va integrando en el cuerpo del hombre, pero en la medida que va creando esos cuerpos de oro. Nace en un pesebre porque pues hasta ahora esta persona que cuando toma camino directo y se une a su alma divina y nace el Cristo, allí pues ya la persona se desarrolla no solamente como un hombre verdadero, sino que también ya es un maestro. Entonces esos títulos que se vienen, o sea, que se mencionan de manera externa, pues en realidad vemos cómo no tienen ningún sentido, ningún tipo de importancia, sino hasta que la persona hace este trabajo interno y llega a desarrollar esa fuerza interna dentro de la persona. Entonces, este es un evento que es extraordinario a nivel del universo. Todas las personas, digamos los seres despiertos a nivel del universo, pues perciben el que nació un Cristo, el que hay una persona que tomó camino directo y de muchas partes del universo vienen a observar y a apoyar a ese Cristo que hasta ahora pues acaba de nacer. Entonces nace en un pesebre y rodeado de animales porque todavía existe pues el ego dentro de nosotros. Una persona a este punto pues tiene aproximadamente un 80% de conciencia despierta, pero lo más pesado de la psicología, que son los yoes causa, aún están vivos dentro de la persona. Entonces, estos animales en el pesebre pues vienen a mostrar toda esa parte del ego que aún queda viva y que aún debe trabajar ya la fuerza Cristo, porque pues estos yoes, que son los yoes más pesados de nuestra psicología, pues es un trabajo que solamente esta fuerza que es revolucionaria y que no traiciona, pues es quien puede llegar a hacer este trabajo. Cuando nace el Cristo, no solamente como se ve en las escrituras, sino que pues es un proceso que también va a vivenciar la persona que toma camino directo. Todo este proceso que mostró el Maestro Jesús con su vida, pues es un proceso que va a vivir cada persona que haga este trabajo. O sea, lo va a vivenciar a nivel interno, porque se muestra es como una simbología de lo que internamente pues la persona va a vivir, pero muchos o algunos de estos aspectos sí se van a vivir de manera externa y es este aspecto de que va a ser perseguido. Veíamos en las escrituras pues como, o sea, en ese drama cósmico que mostró el Maestro Jesús con su vida, precisamente para dejar en la memoria de las personas ese proceso que cada iniciado debe hacer para llegar a cristificarse y para llegar a ese proceso de la autorrealización, pues mostraba pues cómo ese Cristo iba a ser perseguido. Y así como al Cristo Jesús, pues le avisaron en sueños que debía huir, pues también a nivel físico, la persona que toma camino directo, pues también va a ser perseguido. Y es porque pues toda la logia negra se viene encima de ese Cristo porque, o sea, ese Cristo tiene ya una fuerza para llegar a transmitir el conocimiento, una fuerza para impulsar el trabajo hacia la autorrealización de muchas personas y estos aspectos pues a la logia negra pues no le convienen. Entonces, de todas maneras, este Cristo será avisado a través del astral, pues cuando está en peligro. Acá vemos cómo en las escrituras, de hecho, pues le decían a José que debía eh, eh, salir del lugar donde estaba para resguardarse y vemos pues cómo esta parte de José que viene a significar el astral en nosotros, pues allí vamos a ver cómo la persona una vez que toma camino directo pues va a ser avisado a nivel del astral pues que está en situación de peligro. Entonces, ese Cristo pues debe vivir en función de los tres factores, sigue siendo
este mismo trabajo, él nace como un niño pequeñito y va creciendo de acuerdo con los tres factores y el amor, porque recordemos que este trabajo de la autorrealización, pues es precisamente ese trabajo de desarrollar el amor en sí mismo. Entonces no se puede dar un paso sino en función de la muerte, del nacimiento y del sacrificio por la humanidad, o sea, de los tres factores definitivamente. A medida que va ascendiendo el iniciado, que va creando esos cuerpos de oro, porque ya en ese trabajo de la segunda montaña, pues para que esa fuerza Cristo se vaya integrando en el cuerpo del hombre, pues él debe ir creando esos cuerpos de oro donde va a crear el cuerpo físico, el cuerpo vital de oro, cuerpo astral de oro, cuerpo mental de oro, causal, búdico y átmico de oro. Entonces va creciendo de acuerdo a la ley del 7 y se va manifestando con más poder y sabiduría a medida que va creando cada uno de estos cuerpos. Y en esa misma medida pues va despertando sus facultades donde ya tiene poder sobre el cosmos y sobre toda la naturaleza y las creaciones. Entonces, recordemos que hablábamos en el trabajo de la primera montaña que el iniciado pues va ganándose el poder sobre cada uno de los elementales de la naturaleza, pero hasta que el maestro no toma camino directo, pues no, o sea, no le son entregados esos poderes. Recordemos que también hablábamos que cuando se da precisamente esa Navidad del corazón, o sea, donde se llega a Belén, o sea, esos centros superiores, donde ya se crearon esos 5 cuerpos, en ese momento de la Navidad del corazón es donde se le entregan completamente al maestro todos los poderes, eh, fuerzas y facultades que se ha ganado hasta ahora. Entonces, en la medida en que va entonces creando esos cuerpos de oro, pues va desarrollando cada una de esas facultades, eh, de esas virtudes y de esos poderes que se ha ganado en el trabajo que ha ido, que desarrolló en la primera montaña y que va desarrollando en el trabajo de la segunda montaña. Permítame un momentito. Bien. Entonces hablábamos de que debe fabricar los cuerpos de oro, ese es el trabajo, uno de los trabajos del Cristo, crear ese cuerpo físico de oro, ese cuerpo vital de oro, el cuerpo astral, el cuerpo mental, cuerpo causal, búdico y átmico de oro. Recordemos que hasta ahora se tienen, son cuerpos solares, pero esos cuerpos solares pues no tienen, no resisten la potencia del Cristo, por lo que se deben crear estos cuerpos de oro. Entonces también debe pagar el karma duro. En esta segunda montaña no hay descanso para el iniciado porque la ley está encima. O sea, cada vez que la persona dice, bueno, puedo hacer esto y descanso un poco, no, allí va a estar la ley, eh, por decirlo de alguna manera, motivando al maestro a trabajar porque la persona incluso pues ya pierde el libre albedrío, o sea, ya el albedrío lo tiene es la fuerza Cristo. O sea, por eso se dice que esa fuerza Cristo no traiciona, esa fuerza Cristo va a hacer todo el trabajo que hay que hacer para llegar a salvarnos. O sea, esa parte en las escrituras donde dicen recibe a Cristo en tu corazón, que Cristo viene a salvarnos, pues en realidad es algo que sí, el Cristo viene a salvarnos, pero no es el Maestro Jesús. O sea, el Maestro Jesús mostró con su vida el trabajo que hay que hacer, pero el Cristo que viene a salvarnos es el Cristo que cada persona debe hacer nacer en su corazón a través del trabajo de liberar su conciencia con los 3 factores de la revolución de la conciencia en ese trabajo de la primera montaña de crear los cuerpos solares y en ese último cuerpo, el cuerpo causal, tomar el camino directo. Allí es donde nace ese Cristo que viene a salvarnos, pero que viene a salvar
a la persona que ha hecho este trabajo. Entonces, que viene a liberarnos de toda maldad, que viene a limpiarnos completamente del ego, sí, a la persona que hace este trabajo viene a limpiarlo completamente y a salvarlo, por supuesto, porque elimina toda mancha, todo vestigio del ego dentro de la persona. Entonces, debe acabar con la luna visible y la personalidad. Este es el trabajo, los primeros trabajos que empieza a hacer el Cristo cuando empieza a trabajar en esa creación de los cuerpos de oro, el cuerpo físico de oro y el cuerpo vital de oro. Allí es donde empieza a trabajar con la luna visible. La luna visible vienen siendo esos defectos psicológicos que quedaron del trabajo que se hizo en la primera montaña. Entonces, como vemos en las escrituras que dice que el Cristo viene a limpiar los establos, pues precisamente viene como que a limpiar todo ese ego que quedó de la primera montaña, que es de esos aspectos de la luna visible, y viene a eliminar lo que es la personalidad. O sea, todos esos aspectos en nosotros, todas esas caretas que vienen, que nos identifican, o sea, el nombre, la cultura, todos esos aspectos que la profesión, el nombre incluso de la persona, porque todo esto pues también debe trabajarlo para eliminarlo esta fuerza Cristo. Una vez que ya el Cristo cumple 14 años, que ya ha creado el cuerpo físico de oro y el cuerpo vital de oro, allí recibe el bautismo de fuego. Recordemos que en las escrituras decía Juan el Bautista: yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que bautiza con fuego. Y es precisamente el Cristo. O sea, no, o sea, porque recordemos que el Maestro Jesús pues vino a mostrar este drama cósmico que la persona va a vivir internamente. Entonces, ese que viene detrás de mí y que bautiza con fuego, pues es esa fuerza que nace al final de la primera montaña, que es esa fuerza Cristo, esa fuerza que viene a crear ese cuerpo físico de oro y ese cuerpo vital de oro, y que viene a hacer que la persona pues se bautice con fuego. Entonces, una vez que la persona elimina la personalidad, allí vemos cómo incluso a través del astral, no solo se trabaja en esa eliminación de la personalidad, sino que la significación o la forma de mostrar esa eliminación de la personalidad en nosotros, pues es cuando se entrega esa cabeza de Juan el Bautista en la charola, mostrando pues cómo allí muere ese hombre viejo, o sea, esa personalidad. Entonces esto sucede pues en la creación de este segundo cuerpo de oro, y empieza entonces el trabajo sobre la luna oculta. Aquí pues vemos cómo en ese trabajo donde ya el Cristo pues tiene 21 años, ya está creando el cuerpo astral de oro, ya está trabajando sobre los defectos psicológicos que se encuentran en las infradimensiones del planeta, que están mostrados también en esos trabajos del Hércules, donde ya está trabajando para eliminar todos los defectos psicológicos no asociados. Recordemos que nuestra luna visible son de nuestras propias infradimensiones, o sea, nuestras infradimensiones internas, sino que ya ahora viene a trabajar sobre las infradimensiones a nivel de las infradimensiones del planeta. Entonces, en este proceso del trabajo de crear el cuerpo astral de oro, pues ya está eliminando los defectos psicológicos de la esfera sumergida de Venus, de la esfera sumergida del Sol y de la esfera sumergida de Marte. Recordemos pues que acá están los defectos psicológicos asociados a los placeres y al sufrimiento, al equilibrio respecto a la codicia,
al orgullo, a todo el manejo del equilibrio. Y está también el trabajo sobre los defectos psicológicos asociados a la ira. Entonces está haciendo todo ese trabajo en la medida en que está creando el cuerpo astral de oro. Y pues una vez que ya crea el cuerpo astral de oro, pues inicia entonces a crear, a trabajar para crear ese cuerpo mental de oro. Acá pues ya estaría trabajando esos defectos psicológicos de las infradimensiones asociados a la esfera de Júpiter, a la de Saturno y a la de Urano, donde pues recordemos que ya en esas infradimensiones, en esas últimas infradimensiones ya estamos trabajando con defectos psicológicos ya no asociados al instinto, sino asociados a lo que es nuestra mente, o sea, donde ya se utiliza la malicia, nuestra mente, para cometer el error. Entonces aquí ya está trabajando para eliminar defectos psicológicos asociados a la tiranía, asociados a la violencia y los delitos asociados a la mentira. Entonces, trabajando todos estos defectos psicológicos, pues el Cristo va creando ese cuerpo mental. Y una vez que logra crearlo, que ya tiene alrededor de 28 años, pues entonces vemos cómo en la simbología, en las escrituras, pues cómo se ve que el Cristo entra montado en un burro, y es porque astralmente el burro viene a mostrar nuestra mente, o sea, simboliza nuestra mente. Entonces, ya cuando el Cristo entra montado en el burro, pues está mostrando exteriormente, simbólicamente, pues cómo ya se tiene dominio sobre la mente. Entonces, ya habiendo creado pues este cuerpo mental de oro, empieza a hacer el trabajo de crear el cuerpo causal o de la voluntad de oro. Allí pues ya estaría trabajando sobre la infradimensión de Neptuno, que cada vez pues vamos viendo cómo cada vez está trabajando a niveles mucho más pesados en cuestiones de materialidad y de leyes. Aquí ya se están manejando 24.576 leyes, o sea, es lo más profundo del infierno. Y allí está trabajando para eliminar pues todos esos defectos psicológicos de la traición. Entonces, en la medida en que está trabajando para eliminar esos defectos psicológicos de la traición, y que cada uno de nuestros defectos psicológicos se procesa por traición, entonces todos tienen como que una partecita allí en esa última infradimensión que el Cristo debe rescatar en ese trabajo mientras crea ese cuerpo causal. Entonces también ahí es donde empieza el drama de Jesús el Cristo. O sea, en ese punto donde pasa a crear los cuerpos causal, búdico y átmico de oro. Y viene a mostrarnos pues cómo el drama cósmico que vivió el Maestro Jesús, pues un iniciado debe vivirlo en los mundos internos, paso a paso, pero muy consciente, porque ahí no se puede dar un paso sin tener conciencia. O sea, recordemos pues que a este punto ya el Maestro es plenamente consciente de cada paso que da, ya tiene alrededor de un 85% de conciencia, donde va pues trabajando todavía en esas infradimensiones. Ya acá debe eliminar los yoes de la traición y debe incluso pagar los delitos contra el Espíritu Santo. Recordemos que los delitos contra el Espíritu Santo pues son todos aquellos delitos por la fornicación, y estos pues no pueden pagarse con obras de amor. O sea, no se pagan con sacrificio por la humanidad, sino que deben pagarse con dolor. Todos aquellos delitos que se hicieron en contra de nuestra energía creadora sexual, en contra de esa fuerza femenina de Dios dentro de nosotros, que es esa energía creadora en nosotros, esa fuerza del Espíritu Santo, que es esa energía contenida en nuestras glándulas sexuales.
Entonces, esos delitos contra nuestra energía, que la fornicamos y que la maltratamos con todas las infrasexualidades, pues eso genera ese karma duro que el Cristo a este punto, pues, eh, dado que está eliminando, o sea, barriendo todos los yoes de nuestra psicología, pues debe pagar cada deuda kármica que tienen nuestros defectos psicológicos, incluyendo pues los karmas contra el Espíritu Santo. Entonces, este karma se paga con 8 años físicos padeciendo una enfermedad que es muy dolorosa. Allí vemos pues cómo en las escrituras se muestra a través de esos 8 años de Job, donde el Cristo pues va a padecer físicamente esos 8 años una enfermedad muy dolorosa. Y recordemos que a través del dolor pues muchas veces las personas llegan a mostrar la peor parte de sí mismos. Y es precisamente en ese momento donde el Cristo, a través de vivenciar esa enfermedad tan dolorosa, pues va a poder ir viendo cada uno de esos defectos psicológicos de la traición, cada uno de esos defectos psicológicos más perversos de nuestra psicología, que son esos yoes causa, que son lo que dieron el origen a los defectos psicológicos en nosotros, o sea, eso que es lo más pesado en nosotros, pues los va a ir viendo en la medida en que va pasando esa enfermedad tan dolorosa que son esos 8 años de Job. Y de esa manera pues va a ir viendo detalle a detalle cada uno de esos yoes causa y los irá eliminando. En ese punto, pues debe pasar 3 días en el infierno, donde está creando el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, cada uno en esa bajada al infierno, en esos 3 días, pues es un día para crear el cuerpo causal, un día para crear el cuerpo búdico y un día para crear el cuerpo átmico. Y en esa bajada al infierno, en ese eliminar esos yoes causa, o sea, ese origen del error en nosotros, pues allí es donde se dice que siendo un Dios, porque ya a este punto pues la persona es un Dios, ya siendo a este punto un Dios, pues Dios mismo debe morir. Y es porque en ese morir a nuestro ego, o sea, donde elimina ese origen del ego, pues allí renace de entre los muertos, o sea, renace de entre esos yoes causa muertos, o sea, muere a la parte física, a eso que nos ata, a la parte física que es nuestro ego, eso que nos ata a la materialidad, al dolor, al sufrimiento, pues muere a todo eso y resucita de entre los muertos y a partir de allí pues nace en el mundo espiritual. Entonces allí es el fin de la segunda montaña. Ya el Cristo ha desarrollado un 99% de conciencia, ya ha eliminado completamente el ego animal. A ese punto pues se llegó al fin del sufrimiento y se alcanza la inmortalidad. O sea, ya como les decía, ya el maestro muere a eso que nos ata a la materialidad y muere de manera física, pero renace a nivel espiritual. Entonces, por eso la frase que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque nadie llega al Padre si no es por medio del Cristo. O sea, nadie llega al Padre sino a través del Hijo, o sea, del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, o sea, para que haya un Hijo del Hombre, tiene que haber primero un hombre. Y ese hombre es el que se desarrolla en la primera montaña. Y ese Hijo del Hombre es el Cristo y es a través del Cristo que se llega al Padre. Entonces, por eso es que nos dicen que debemos recibir a Cristo en nuestro corazón, pero haciendo este trabajo para desarrollar esa fuerza Cristo, porque es a través de esa fuerza Cristo, como les decía anteriormente, que podemos llegar al Padre o llegar a alcanzar la autorrealización.
Entonces ya también a este punto el maestro, eh, así como dice en el sacramento del matrimonio, que dice hasta que la muerte nos separe, pues hasta este momento donde renace, o sea, renace ese maestro de entre los muertos, y como les decía, pues nace al mundo espiritual allí, o sea, en esa muerte es hasta donde se llega en el trabajo con la pareja física. Porque, como dice en el sacramento, hasta que la muerte nos separe, es precisamente hasta la muerte de los yoes causa. Entonces, ya cuando muere el último ego en nosotros, hasta allí llega el trabajo a nivel sexual con la pareja física. Porque pues ya el maestro a este punto ha integrado, o sea, se ha integrado a su alma divina, o sea, en esa creación del cuerpo causal, del cuerpo búdico y del cuerpo átmico de oro, ya se ha integrado a su alma divina y ya tiene integrado en sí mismo pues los dos aspectos, o sea, el aspecto masculino y el aspecto femenino en sí mismo. Ya a partir de acá, pues entonces inicia el trabajo de la tercera montaña, donde ya este maestro para hacer ese trabajo de la tercera montaña ya va a hacerlo pues es con su alma divina, su pareja interna y pues ya no con la pareja física. Entonces, bueno, vamos a ver, a revisar por acá. Por acá nos saluda Jesús Navarro, un saludo para ti. También nos saluda Carlos Zamaca. Bueno, bienvenidos. Vamos a revisar si hay preguntas. Mientras vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que es precisamente el trabajo de la tercera montaña, que es la conferencia número 12 de fase B. Esa la estaríamos viendo el próximo viernes, o sea, el viernes de la próxima semana. Y estaríamos, bueno, haciendo las invitaciones por el grupo de WhatsApp y por la página. Recordemos que también tenemos la invitación para que nos sigan en la página de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, que ya pues estamos guardando pues todas las conferencias allí en la página de YouTube, donde pues las personas que quieran ver alguna conferencia que ya hayamos transmitido y que no esté en la página de Facebook, pues pueden revisar en la página de YouTube, pues que allí sí están quedando resguardadas cada una de las conferencias. Entonces ya estaríamos pasando por el grupo o en la próxima conferencia estaríamos pasando pues el link a la página de YouTube. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, pues vamos a dejarlo hasta acá. Recordemos que el día domingo tenemos horario de prácticas de las conferencias de fase A que vimos en la semana. Ya estaríamos avisando por el grupo de WhatsApp pues para la práctica del domingo. Y bueno, nos estaríamos viendo en el resto de las actividades por el grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, no me queda como siempre más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.